Bienvenidos a este cuarto video del curso Dinámica de la Investigación Penal Preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal Federal. En esta oportunidad analizaremos las formas de inicio de la IPP y las opciones que tiene el Ministerio Público Fiscal frente a esas iniciaciones. Los actos de inicio están previstos en el artículo 235 y contempla una primera fórmula que es de oficio por el representante del Ministerio Público Fiscal. La segunda es por denuncia, la tercera por querella, y la última es como consecuencia de la prevención de alguna de las fuerzas de seguridad. Estas son las cuatro fórmulas previstas para iniciar la investigación penal preparatoria y como vemos, no se contempla, como lo hacían los viejos códigos inquisitivos, la posibilidad de que el juez inicie de oficio una investigación penal preparatoria. En todo caso, cuando se tope con un posible delito, será una denuncia la que formule y si la denuncia la recibe por alguna razón el juez, la deberá girar, como vamos a ver, al Ministerio Público Fiscal. Vamos a comenzar analizando la iniciación de oficio por el representante del Ministerio Público Fiscal. Está prevista en el artículo 247, que señala que la investigación preliminar de oficio, con ese título dice que si el Ministerio Público Fiscal tuviera indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, lo que va a hacer es promover esta investigación preliminar para determinar las circunstancias de hecho y de su responsable. Y en el 2018, a través de la ley 27482, se le hizo un agregado señalando que el inicio de esta investigación preliminar debe ser notificado al fiscal superior, su duración no puede exceder de 60 días, con la posibilidad de que el fiscal superior otorgue una prórroga por otros 60 días. Y este agregado, en rigor, no guarda lógica con la sistémica de la investigación penal preparatoria. El problema posiblemente hunda raíces en que el 247 habla de investigación preliminar, y ese es un instituto que supimos tener en la vieja ley del Ministerio Público, en la ley 24946, en el artículo 26, segundo párrafo. Ese artículo preveía que los fiscales ante la justicia penal, cuando eran noticiados de la perpetración de un hecho ilícito, en paralelo, sin perjuicio de las directivas que el juez de instrucción dentro del Código Levene diera a la policía o fuerzas de seguridad, permitía esta norma que también el fiscal penal le ordenara a esa fuerza de seguridad ciertas diligencias que fueran a su criterio útiles y pertinentes para lograr el efectivo ejercicio de la acción penal. Y de esa perspectiva, la norma concluía diciendo que a este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata. Este instituto, que fue una novedad en aquella ley del Ministerio Público, se lo buscó capitalizar como un avance hacia el acusatorio. Y desde esa perspectiva se buscó crear estas investigaciones preliminares que fueron reglamentadas por el Procurador General a través de instrucciones generales, justamente poniéndoles tiempo de duración y que debían ser informadas a la Procuración, y se lo concibe desde la norma como un instituto que va en paralelo con las facultades del juez de instrucción, pero que desde la reglamentación del Ministerio Público, capitalizándolo como avance hacia el acusatorio, se lo facultó también como un instituto previo a que el caso ya estuviese judicializado. Y en esa regulación, cuando este instituto se utilizaba antes de que el caso hubiera sido judicializado, se permitía que si a través de esa investigación preliminar que hacía el Ministerio Público llegaba a la conclusión de que el caso debía ser desechado, que no constituía delito, entonces se lo terminaba el caso dentro de la órbita del Ministerio Público sin judicializar. Y esto en la lógica del Código Levene, del Código Mixto, era absolutamente una novedad. Este instituto, capitalizado de esa forma, bueno, permitió que el Ministerio Público avanzara hacia un acusatorio. Y es un instituto que es absolutamente distinto a la facultad de iniciar proceso por decisión oficiosa del Ministerio Público Fiscal, que era una forma, que es una forma en el Código Levene de iniciar la instrucción. Esta posibilidad de iniciar la instrucción por el Ministerio Público está prevista con una regulación particular en el 196 segundo párrafo. Ese artículo del Código Levene contempla justamente el caso de que se promueva la acción de oficio o incluso el caso donde la denuncia la recepta el Ministerio Público Fiscal.
Y en esos casos, según esta norma, que contempla una instrucción fiscal originaria, o sea, no por delegación del juez, sino por imperio de la propia ley, esta norma lo que prevé es que en esos dos casos, denuncia ante el fiscal o promovida de oficio por el fiscal, bueno, el fiscal avisa al juez que formó una instrucción, toma las medidas y recién le pide al juez intervención en caso de que haya un imputado individualizado y haya mérito para indagarlo. Y cuando el juez lo indaga, recién cuando el juez lo indaga, el juez toma la facultad de decidir si se la va a quedar la causa dirigiéndola desde entonces él, o si la va a mantener en la órbita del Ministerio Público Fiscal, en ese caso sí, delegándola. Pero la instrucción fiscal es originaria. Y la cuestión es que este instituto, bueno, cayó en desuetudo. Por un lado, porque el Ministerio Público Fiscal no reglamentó, no creó oficinas de sorteo de denuncias y siempre se nutrió o utilizó las oficinas de sorteos del Poder Judicial, de las cámaras de apelaciones. Y por el otro, porque como digamos, en la organización de turnos, el fiscal está de turno con un juez, bueno, si un fiscal iniciara de oficio una causa, de alguna manera podría pensarse que hay una suerte de forum shopping, designando a un juez, eludiendo el sistema de sorteo de jueces. Sea por una u otra razón, la verdad que el instituto cayó en desuetudo y paradójicamente el que se utilizó ha sido el del artículo 26 de la vieja ley del Ministerio Público, que en definitiva, con la fórmula de investigación preliminar previa a la judicialización, bueno, se le dio un alcance extensivo. Y allí está el germen de esta cuestión, estimo yo, de ese agregado al artículo del nuevo código, que no tiene mucha lógica, porque sí tenía mucha lógica en ese artículo 26 de la Ley del Ministerio Público, porque era una verdadera excepción, una rara avis, esta posibilidad de que una investigación preliminar finalmente no fuera judicializada, muriera dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal. Y con esa lógica dentro de aquel código que era refractario a esa idea, obviamente que tuviera una duración limitada y que fuera necesaria la comunicación de que se había formado, parecía muy sensata. Pero eso no parece ser del mismo modo respecto del nuevo Código Procesal Penal Federal. De hecho, este nuevo código prevé que en muchos casos, la investigación preparatoria finalmente no se judicialice. Estos códigos modernos lo que prevén es que hay casos de archivo o de desestimación que adopta directamente el Ministerio Público Fiscal. Más allá que tienen un sistema de control, puede ser que directamente o no se ejerza o, bueno, no transite después hacia una conversión de la acción y entonces quede reservado o archivado en la órbita del Ministerio Público Fiscal. Así sucede con la desestimación por inexistencia de delito, con el archivo por no poder proceder y por la aplicación de un criterio, el archivo por un criterio de oportunidad, como vamos a ver en los videos que siguen. Desde esa lógica, entonces, que el fiscal tenga que tener un plazo para esta investigación preliminar, que en realidad es una iniciación oficiosa de una investigación penal preparatoria, y que deba comunicar al fiscal superior la formación, no tiene mayor sentido. Y claramente, además, los plazos que esta norma agregada por la 27482 al artículo 246 impone, son asistemáticos respecto de los propios plazos previstos para la investigación penal preparatoria. Incluso, como vamos a ver en uno de los videos, hay una etapa que es la investigación previa a la formalización, que es un pedacito de la investigación penal preparatoria, que tiene contemplados 90 días más 90 días de prórroga. Y aquí parece que para toda la investigación penal preparatoria que lleva adelante el fiscal, le estarían dando 60 días más la posibilidad de otros 60 días de prórroga. Podríamos admitir que la investigación penal preparatoria iniciada de oficio se comunique al fiscal superior, básicamente para evitar algún uso patológico de ese instituto.
pero no más allá de eso, y de ninguna manera esta idea de los plazos tiene sentido. La cuestión es que esta regulación ya la estamos exportando a otros códigos, como por ejemplo el nuevo código de corriente, sancionado en 2019. En ese código aparece la posibilidad, obviamente, de que la instrucción penal preparatoria se inicie de oficio, bajo un título muy claro, investigación directa, no investigación preliminar, como dice nuestro código, pero en la redacción, en la parte final, dice que el fiscal, cuando se topa frente a un delito de acción pública, tiene que iniciar, sí, una investigación preparatoria. Y la norma del 270 define qué es esa investigación preparatoria, que es muy parecida a la del viejo artículo 26 de la Ley del Ministerio Público. Investigación preparatoria dice si el fiscal recibiera información de la posible comisión de un delito y tal información debiera ser corroborada, podrá promover esta investigación preparatoria para lograr la corroboración o descartar la información. Como vemos ahí, está muy clara la lógica de aquella investigación preparatoria del artículo 26 de la vieja Ley del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y el párrafo que sigue, en el 270, bueno, guarda parangón con el agregado que hizo la 27482 al artículo 246 del Código Federal, aunque con otro plazo. Dice, el inicio de la investigación preparatoria deberá ser informado al fiscal superior, no debe superar los 15 días más posibilidad de 15 días más, como prórroga por el fiscal general. Y en definitiva, bueno, acá incluso los plazos son mucho más exiguos, allá son 60 más 60, acá son simplemente 15 días más 15. Vamos a pasar ahora a analizar este otro instituto. En el 246 está prevista esta investigación genérica como una facultad del Ministerio Público Fiscal. Dice esta norma, el Ministerio Público Fiscal podrá realizar investigaciones genéricas, si resultare necesario esclarecer alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado, conforme lo establezca la ley orgánica. Y este es un instituto absolutamente diferente a la lógica de la investigación penal preparatoria. Este es un instituto de manejo interno del Ministerio Público Fiscal que tiene que ver con análisis político-criminal. De hecho, bueno, la norma de la ley del Ministerio Público, ley orgánica del Ministerio Público, tiene una única norma, que es el artículo 8. Esta norma dice que los integrantes del Ministerio Público podrán realizar investigaciones genéricas del 213, bueno, es el actual 246 en el texto ordenado del 2018, y para ello quienes están autorizados son los titulares de las fiscalías de distrito, las procuradurías especializadas y las unidades fiscales especializadas. Cuando las inician, deben dar cuenta de ello a la Procuración, conforme a la reglamentación que se dicte, y la lógica de esas investigaciones genéricas, y aquí viene un aporte mayor al 246, es que lo que pueden hacer en esas investigaciones genéricas es solicitar y producir información que tienda a la identificación de fenómenos criminales. Ese es el concepto. Fenómenos criminales. Que detectados permitan, identificados y entendida su dinámica, permitan orientar a partir de una o varias investigaciones preliminares que probablemente fracasaron y quedaron como NNs, bueno, permita entonces entender ese fenómeno criminal y orientar esas investigaciones, las pasadas que habían quedado truncas y las nuevas para detectar bandas que operen en estos delitos. Y un agregado que hace este artículo 8 es que no procede a aplicar medidas de coerción personal, lo cual es obvio porque estamos hablando de investigaciones genéricas con autor no identificado, conforme el 246, con lo cual mal podríamos aplicar medidas de coerción personal. Este instituto, como digo, es ajeno a la lógica de una investigación penal preparatoria en un caso individual. Lo que busca este instituto es incorporar reformas de tercera generación en el nuevo código. Estas reformas de tercera generación, que son para los países o para las provincias que están muy ya avanzadas en la implementación de sistemas acusatorios adversariales,
Llegaron a la conclusión esos modelos que era necesario exigir que los ministerios públicos fiscales impactaran positivamente en materia de seguridad ciudadana. Y para eso, obviamente, no se trataba de policializar a los fiscales o al Ministerio Público, sino de tallar en seguridad ciudadana a través del análisis político-criminal, investigaciones penales estratégicas, investigaciones inteligentes. Y para eso, montando en la ayuda de las direcciones de análisis político-criminal, descubrir como fenómenos criminales básicamente los delitos de mercado. Allí hay una publicación, Sistemas Judiciales, una revista del CEJA de INESIP, que en uno de sus números dedicó a análisis criminal sus contribuciones. La idea de estos delitos de mercado, bueno, lo que advierten es que detrás de todos estos fenómenos criminales, bueno, hay justamente un delito de mercado que genera, va digamos, por sus ganancias. Esto se da en tráfico de drogas, trata de personas, en contrabando, en tráfico de armas. En todo crimen organizado, lo que mueve esa organización criminal es generar ganancias. Y entender esta dinámica, analizar los casos de esa perspectiva, desde una visión macro, permite entonces desbaratar bandas, incluso atacar sus ganancias, y eso sin duda termina impactando positivamente en seguridad ciudadana. Pero investigaciones genéricas no tienen nada que ver con investigación penal preparatoria. Es un instituto de la cocina interna del Ministerio Público que por supuesto impactará después como resultado en casos individuales que sí sean investigaciones penales preparatorias, algunas de las cuales estarán cerradas y podrán reabrirse a partir de la información que surja de esas investigaciones genéricas. Cerrado el capítulo entonces de iniciación de oficio con este paréntesis que es la investigación genérica, vamos a pasar a analizar la iniciación por denuncia, que no guarda grandes diferencias con las tradicionales. Está previsto en el artículo 236, señalando que puede ser escrita o verbal, y en ese caso se labra un acta. Puede ser esa denuncia presentada en forma personal, por representante o por poder especial. Exige el 236 que el funcionario que la reciba debe comprobar y hará constar la identidad del denunciante, y esa es la finalidad que tiene un instituto que utilizamos en la práctica forense, que es el acto de la ratificación de la denuncia. Bueno, se prevén estos casos típicos de denuncia obligatoria en el 237 y de denuncia prohibida en el artículo 238. El artículo 239 agrega que el denunciante no es parte, que no tiene responsabilidad, con una excepción que es la denuncia temeraria o falsa, que va a llevar, por un lado, la responsabilidad penal y por el otro, el asumir las costas de esa investigación penal preparatoria. Finalmente, el 240 lo que regula son las denuncias presentadas ante distintos órganos. Cuando es presentada ante el Ministerio Público Fiscal, bueno, el Ministerio Público Fiscal inicia la investigación. Si es presentada ante una fuerza de seguridad, esa fuerza de seguridad debe informar inmediatamente al Ministerio Público Fiscal para que desde el representante del Ministerio Público Fiscal asuma la dirección de la investigación. Y si fue presentada esa denuncia ante el juez debe remitirla conforme al 240 al Ministerio Público Fiscal para que le dé curso. Vamos a pasar a la iniciación por querella, la tercera de las formas, que está prevista en dos normas que en rigor no tienen que ver centralmente con la iniciación por querella, sino tiene más que ver con la legitimación de quien se presenta como querellante para asumir ese rol. Son dos artículos, el 241 y el 242. El 241 dice que iniciado el proceso por querella, el representante del Ministerio Público Fiscal podrá objetar ante el juez la intervención del querellante si estima que carece de legitimación y tiene 15 días para hacerlo. Con lo cual está claro que esta norma no está hablando de la iniciación por querella, sino de un cuestionamiento posible al rol querellante que quiere asumir la víctima. Y este 241, bueno, armoniza con el 85, que regulando el instituto de la querella, dice que la querella se debe formular ante el representante del Ministerio Público Fiscal en la investigación preparatoria, y si el representante del Ministerio Público Fiscal entiende que carece de legitimación para asumir ese rol, se lo solicita al juez
que decida la cuestión. Con lo cual estamos en claro de que acá es el fiscal que va a cuestionar ante el juez la legitimación del pretenso querellante. Pero el 242, que es la segunda norma, habla, bajo el título audiencia, dice que recibido el planteo del querellante por el rechazo de su intervención, el juez convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo de 5 días y decidirá de inmediato. Y aquí hay una inconsecuencia, porque estamos hablando de que el fiscal le va a plantear al juez que el pretenso querellante carece de legitimación, pero el 242 habla del planteo del querellante ante el rechazo de su intervención. Bueno, esta es una inconsecuencia que, bueno, es necesario dentro de un proceso de reforma que incluye varias reformas, bueno, limar estas incongruencias. Esta norma del 242 termina diciendo que si el juez termina admitiendo la constitución del querellante, le va a ordenar al Ministerio Público Fiscal que le dé intervención durante la investigación penal preparatoria. Lo cierto es que aparece una novedad. Si el Ministerio Público no cuestiona esa legitimación en el pretenso querellante, bueno, lo tiene por querellante, le da intervención como querellante. Y en este sentido es una novedad, porque en el Código Lebene, la decisión de que pudiera o no asumir el rol querellante era exclusivamente una decisión del juez. Los requisitos para ser querellante están previstos en el artículo 83, por cierto, y lo cierto también es que en el auto de apertura, como finalización de la audiencia de control de la acusación, ese otro hito muy importante dentro del proceso, que va a abrir el caso para ir a juicio, una de las cosas que debe decidir el juez y plasmarlas en el auto de apertura, que está previsto en el artículo 280 inciso F, es la decisión acerca de la legitimación que tiene el querellante para abrir el juicio o incluso para intervenir en el juicio. Con lo cual, si bien el fiscal durante la IPP, si no cuestiona la intervención del querellante, le da intervención, finalmente aquí hay un momento en el que el juez termina habilitando. Y por supuesto, si el fiscal lo hizo antes, la defensa podrá plantear una excepción sobre la legitimación de ese querellante. Para ir cerrando el tema de la querella, bueno, lo concreto es que si el Ministerio Público Fiscal entiende de que el querellante no tiene legitimación e incluso el juez avala esa idea, no es que el caso no prospera, sino que simplemente deberá ser tomado como denuncia. Porque en definitiva, la querella es una denuncia calificada. La última cuestión que quiero tocar del querellante, simplemente para completar la idea, es que este código prevé un querellante autónomo, así lo señala el artículo 87, es un querellante no adhesivo al fiscal, eso a punto tal que a través del procedimiento de conversión de la acción penal de pública en privada, queda un querellante en soledad, ya sin intervención del Ministerio Público, como llevando exclusivamente el ejercicio de la acción penal. En este sentido, esta norma, este código es muy claro y no da lugar a ninguna interpretación como la que hoy se está dando en el Código Lebene, que, bueno, personalmente yo creo que es un querellante autónomo y el fallo Santillán de la Corte así lo ratifica, pero hay una línea de doctrina y jurisprudencia que señala que es un querellante adhesivo, que era la idea que tenía Mayer respecto al querellante. Pasando a esta última fórmula para iniciar la investigación penal preparatoria, la prevención de fuerzas de seguridad. Está prevista en el artículo 243, diciendo que los funcionarios o agentes de la policía u otras fuerzas de seguridad que tomaren conocimiento de un delito de acción pública lo deben informar al representante del Ministerio Público de manera inmediata, después de su primera intervención, donde tienen facultades autónomas, pero una vez que comunican esto, que debe ser de manera inmediata, como dice la norma, al Ministerio Público Fiscal, la intervención que siguen llevando las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad serán bajo control y dirección del Ministerio Público Fiscal, con lo cual se transforman inmediatamente al momento de la comunicación en fuerzas de seguridad en función de policía judicial, como auxiliares del fiscal. La segunda norma que regula esta prevención de fuerzas de seguridad es el 244, que se dedica al registro de las actuaciones policiales, el viejo sumario de prevención. Dice que el Ministerio Público Fiscal reglamentará la forma de llevar esas actuaciones iniciales sobre la base de instrucciones generales que dicte el Procurador General de la Nación. Finalmente, la norma regula que esas actuaciones de prevención se tienen que practicar cumpliendo con esa
esas directivas de instrucciones generales y deben ser remitidas al representante del Ministerio Público Fiscal, bueno, regulando los plazos en que esto debe hacerse en esta norma del 244. Bueno, estas son las 4 formas de iniciación. De oficio, por denuncia, por querella y por prevención. Y una vez que estos actos se producen, lo que debe haber es un mérito inicial del Ministerio Público Fiscal. Esto lo prevé el artículo 248, otorgándole 15 días para tomar esta decisión. Y esa decisión puede ser un pronunciamiento desincriminatorio. Obviamente no se inicia de oficio, porque es inconsecuente que el propio Ministerio Público Fiscal inicie de oficio una investigación penal preparatoria y en el mismo momento considere que no constituye delito o que no se puede proceder. Pero bueno, para el caso de denuncia, querella o de prevención, puede ser que la desestime por inexistencia de delito, que archive por no poder proceder, o incluso que aplique un criterio de oportunidad, un archivo por criterio de oportunidad, como es insignificancia, pena natural o pena suficiente. Supuestos que vamos a ver en el video que viene. Ahora también puede ser que adopte un temperamento expectante, con miras a, digamos, está en su idea un criterio incriminatorio, pero todavía no lo tiene tan claro y forma esta investigación previa a la formalización. Que cuando la cierre, esa investigación previa a la formalización, que está en el inciso 4 del 248, puede ser que decante hacia un pronunciamiento desincriminatorio o a un pronunciamiento incriminatorio, caso en el cual lo que hará es solicitar una audiencia para formalizar la investigación, que es el acto equivalente al recibirle la indagatoria a un imputado. Esta formalización de la investigación está prevista como una de las opciones en el 248, inciso quinto. Que por supuesto, iniciada la investigación, puede tener suficiente información el fiscal como para directamente solicitar esta audiencia de formalización. Y como estas audiencias, este caso sería en principio posiblemente la primera audiencia que hay en esta investigación penal preparatoria, y como todas estas audiencias son multipropósito, bueno, allí se puede, una vez formalizada, decidir un procedimiento simplificado, en consenso con la defensa. Esto está previsto como una opción inicial en el 248, inciso 6, pero en rigor requiere esta audiencia de formalización por cómo es la dinámica de estos procesos simplificados. Y finalmente también puede optar por un criterio de disponibilidad, que está en el inciso 3 del artículo 248, como son la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, que suponen acuerdos entre las partes, la conciliación entre víctima e imputado, pero con un rol, aunque no está previsto en la norma expresamente del Ministerio Público Fiscal, que podría oponerse por razones de política criminal, y la suspensión del juicio a prueba, que ya la tenemos en el Código Penal, pero que se complementa en la normativa con una regulación específica dentro de este propio Código Procesal Penal Federal. Esa conciliación o suspensión del juicio a prueba, a diferencia de los criterios de oportunidad stricto sensu, no terminan decididos por el fiscal, sino que deben ser presentados ante el juez para que el juez homologue esos acuerdos. Bueno, con esto hemos visto cuáles son las formas de iniciación, las 4 formas de iniciación, y cuál es el mérito inicial que frente a ellas puede tomar el Ministerio Público Fiscal, lo cual vamos obviamente a profundizar en los videos que siguen. En el próximo video nos vamos a detener en la desestimación y en el archivo, y entonces los invito a seguir este tema en esta oportunidad. Hasta aquí hemos llegado con este video. Muchas gracias.